que ser entendidos en la palabra, y los que ministramos tenemos que hacerlo como nunca antes. Vamos a ver, en el capítulo 20 del libro de Segunda de Crónicas. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermana. En el libro de Crónicas 20 habla de cómo Dios derrotó los enemigos del pueblo de Dios. Y hoy más que nunca veo que se han levantado muchos enemigos, así como enfermedades, como también hombres aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de la vida. Pero para ello, abra su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20, en el nombre del Señor le leemos esta palabra. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, o sea, mire hermano, habían los de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas que vinieron contra Josafat a la guerra. Venían contra el siervo de Dios. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una multitud de otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Engadi. Allí están, allí vienen. Y le dice, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios. Oiga lo que dice: cuando él escuchó que venían contra él para hacerle la guerra, dice que entonces él tuvo miedo. Él pidió en ese momento, él pidió delante del Señor porque tuvo miedo. Dice que tuvo miedo, hermano. ¿Y a quién no le va a dar miedo si alguien viene a matarte? ¿A quién no le va a dar miedo si alguien viene a destruirte? Y ahora entendemos por qué también mucha gente también tiene miedo, y por eso muchos prefieren no estar saliendo de sus casas, porque tienen miedo también a la muerte. Pero en este caso yo no quiero hablar del virus, quiero hablarte de lo que Dios hizo exactamente contra los enemigos, porque dice que estos vinieron contra Josafat para derrotarlo, para derribarlo. Pero dice la palabra que cuando él escuchó, tuvo temor y humilló su rostro para consultar al Señor. No hizo nada porque a él se le iba a antojar, no hizo nada porque él se sentía fuerte, no iba a hacer algo porque él tenía armas o cualquier otra cosa con el ejército de Israel. Esto es lo mejor que un siervo de Dios puede hacer: consultar al Señor. Cuando la guerra viene contra ti, cuando la batalla viene contra tu vida, lo mejor que tú puedes hacer y podemos hacer es consultar al Señor, humillarnos para consultar a Dios y decirle, ¿cómo le hacemos? Hermano, fíjense que yo a veces humanamente no logro entender la grandeza y el poder, cómo Dios también se mueve a través de cómo Dios derrota a los enemigos. Saben que los madianitas, dice la palabra en el libro de Jueces, en el capítulo 6, ya voy a seguir con esta lectura, pero el Señor me acaba de recordar esto. Dice que los madianitas tenían guerra también contra el pueblo de Israel y devastaban a Israel. Lo tenían subyugado, lo tenían humillado. Cada vez que las tierras cultivaban, ¿saben qué es lo que hacían los madianitas? Venían y arrasaban con los cultivos, arrasaban con los alimentos, arrasaban con todo. Y entonces de esa manera Israel empobrecía cada día. De esa manera Israel le iba de lo peor, hasta que entre ellos estaba un hombre que se llamaba Gedeón, dice la palabra. Y este hombre, Gedeón, ¿saben qué es lo que? Él estaba escondido, pero había salido para trillar el trigo por miedo de los madianitas. Y estaba trillando el trigo, y cuando él estaba allí, escondido, y así como quien dice, voy a aprovechar ahorita que a lo mejor no me ven, cuando en ese instante aparece la voz del Señor a través de un ángel y le dice: varón esforzado y valiente, el Señor es contigo. Varón esforzado y valiente, el Señor es contigo. Cuando estaba la amenaza de los madianitas, cuando estaba la amenaza de los devastadores, de los asoladores, viene la voz del Señor a través de un ángel y le dice:
varón esforzado y valiente. Y yo, por favor, no quiero decir que no era ni esforzado ni valiente, porque sí era esforzado y era valiente, porque lo estaba diciendo alguien enviado por Dios. Y también porque se había arriesgado a salir, a trillar el trigo. Eso era un riesgo. Él podía morir a causa de lo que estaba haciendo. Pero viene la voz del Señor y le dice: el Señor es contigo. Y yo te digo en esta mañana, el Señor es contigo. Como el Señor le dijo a Gedeón. Y sabe que cuando él escuchó esa palabra, él dijo: ah, Señor mío, dijo él, si el Señor es conmigo y está aquí con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todas estas cosas? Y ¿saben qué más dijo? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? O sea, como cuando pasaron el Mar Rojo, como cuando cayeron los juicios de Dios o las plagas en Egipto, como cuando el Señor también hizo descender maná y les dio carne en el desierto, les dio agua de la peña, e hizo tantas cosas el Señor con Abraham, Isaac y Jacob. Y Gedeón tenía buena memoria, porque dijo: ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron? Porque ahorita la situación que estamos viviendo como que solo quedó en recuerdo que Dios obró en algún tiempo. Pero eso es lo que él decía, eso es lo que él pensaba. Pero le valió el recordar, le valió el recordar las maravillas, le valió el recordar los hechos poderosos de Dios, le valió. Porque entonces le dijo: ve con esa tu fuerza, con eso que tú sabes, con eso que tú recuerdas, esa fuerza que conservas dentro de ti, y así vas a derrotar a los madianitas. Solamente que se te van a dar algunas indicaciones. Te vas a preparar un cántaro, van a preparar cántaros, van a preparar teas, y ¿saben qué más? Trompetas. Y van a gritar por la espada del Señor y por la espada de Gedeón. Y entonces los enemigos, ellos van a ser derrotados. Amén. Entonces, Gedeón, en ese tiempo, también el Señor se glorificó de esa manera. Pero ¿sabe que también Gedeón derribó el altar de su padre? Porque también le dijo: ve que fuera a derribar el altar de su papá. Y lo fue a derribar, hermano. Y por eso el papá también dijo: si ese ídolo, dijo, si ese ídolo es Dios, pues que él pelee. Y si no, pues no es Dios. No le importó que lo hayan derribado, porque todos los que se dieron cuenta que Gedeón había derribado el ídolo de su padre, hermano, el papá entendió que el ídolo no tenía poder, que no tenía fuerza. Entonces entendió que el Dios de Gedeón era más fuerte que cualquier otra cosa. En este caso, vemos que la familia de Gedeón había sido arrastrada entonces a la idolatría. ¿Sabe que ese es el problema, hermanos, que sucede en las naciones? Que muchas veces están adorando ídolos y por eso no ven el mover de Dios. Por eso no ven el favor, la gracia y la misericordia del Señor, porque adoran ídolos. Hermano, nosotros, yo sé que en mi país muchos saben lo que les voy a decir. Hermano, se le ha puesto un nombre al aeropuerto, se le ha puesto un nombre también a una carretera en mi país. Y también hay muchas fotografías en varios lugares. Y no voy a mencionar el nombre, pero hay una persona a la cual dicen que nos representa como un pastor en El Salvador. Un hombre que en alguna manera pues luchó por la gente y peleó. Supuestamente él era a favor de toda la gente. Y entonces, pero eso no indica que tenemos que pedirle, eso no indica que tenemos que adorarle, eso no indica que tenemos que tener una estampilla, no indica nada de eso. Y el que lo hace está muy equivocado. Y en mi país, ¿saben cómo se llama mi país? Se llama El Salvador. Y El Salvador no tiene nombre humano. El Salvador no tiene nombre de la tierra. El Salvador es el Dios de los ejércitos, Adonai Sebaot. Él es el Dios al cual nosotros servimos. Él es el Dios del Salvador. ¿Sabe que mi país se llama El Salvador? Lo mismo que mi amado Señor. Por lo tanto, nuestro Dios, nuestro gran Dios es el Salvador.
y no el país en sí, sino Dios. Dios es el Señor del Salvador, del país. Así es de que, amada iglesia, derribó el ídolo y luego salieron, y luego Dios les dio una confirmación cuando descendieron a las tiendas de los madianitas y escucharon que una torta iba y que chocaba y que llegaba hasta donde estaba el campamento, y el otro le dio la interpretación. Eso no es otra cosa que Gedeón. Él viene contra nosotros. Pero no, hermanos, no era Gedeón. Gedeón solamente estaba obedeciendo. El ejército o los siervos de Dios estaban obedeciendo. Y además de eso, se me estaba olvidando un dato, algo bien importante. Sabe que antes de que fueran y rodearan el campamento de los madianitas, dice la palabra que el Señor le dijo a Gedeón: pruébame, llévame el pueblo a las aguas y te lo voy a probar. Sabe, hermano, de que es necesario también que el pueblo sea llevado a la palabra para ser probado, para ver quién está por el Señor y quién no, quién tiene miedo y quién no, quién es el que lame el agua como perro y quién la bebe como guerrero. Y dice la palabra que solamente 300 hombres de todos los miles que habían, de 32,000, solamente 300 personas fueron las que se encontraron valientes, y el Señor le dijo: ve con esos y así vas a derrotar. Pero Gedeón iba siguiendo todas las coordenadas del Señor, iba siguiendo todas las instrucciones del Señor. Pero las armas que llevaban, ¿cuáles eran? No eran convencionales. No llevaba bomba atómica, no llevaba rifles, no llevaba, hermano, las armas que se usan hoy día. Nada de eso. ¿Sabe qué llevaban? El ejército llevaban teas encendidas, llevaban cántaros y llevaban trompetas. Y tenían que confesar por la espada del Señor y por la espada de Gedeón. Y dice la palabra que cuando recibieron la orden en ese momento que quebraran los cántaros, esto pues ya es otra palabra que en cierta ocasión la compartí. El quebrar el cántaro, tendría que meterme ya a otro tema, pero en realidad las vidas representan al Señor, no por sus propios méritos, sino por los méritos del Señor. Por lo tanto, cuando los cántaros se quiebran, entonces sale la luz y entonces se suena la trompeta. ¿Qué quiero decir con esto? Las armas que el Señor le dio al pueblo eran cántaros, teas y trompetas. Y con esas tres cosas y la declaración y la proclamación de la palabra, derrotaron a sus enemigos, hermanos. Y no quedó nada más que alabar al Señor, nada más que exaltar al Señor y bendecir al Señor, porque Dios fue bueno con el pueblo de Israel, les dio una victoria. Y ahora, volviendo con Josafat, yo quiero que usted entienda algo bien precioso, que Josafat no salió ni con teas, no salió ni con cántaros. Sí, creo que llevaban trompetas, porque les dijo: glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia, es lo que dice más adelante. Pero yo quiero que vean acá, en el libro de Crónicas 20:20, segunda de Crónicas 24, dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Los de Judá pidieron socorro, las ciudades de Judá pidieron socorro. Mire quién se apuntó: Judá. Judá significa alabanza. Se apuntó Judá, vinieron delante del Señor para pedir ayuda. Entonces Josafat se puso en pie en asamblea delante de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo así. Miren cómo dijo: el Señor Dios de nuestros padres, Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien lo resista? Mire, lo voy a leer una vez más, este lindo versículo. Mire lo que dice. Dice Josafat: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Oiga, ¿por qué siempre los siervos de Dios echan el recuerdo hacia atrás, hacia sus padres, hacia aquellos que tuvieron la fe? ¿Por qué siempre tienen que recordar? Porque eso, hermano, es precioso. Cuando recordamos a aquellos hombres que confiaron en el Señor, tuvieron problemas, tuvieron dificultades, pero les fue bien. Entonces, todos estos hombres guerreros recordaban las maravillas que el Señor había hecho con los antepasados, con los siervos del Señor. Mire cómo dice. Entonces dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de ti, de tu pueblo Israel, y la diste a descendencia a Abraham tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, oiga lo que dice, si mal viniere sobre nosotros, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Está recordando la oración que hizo Salomón cuando dedicó el templo. Oiga cómo dice, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y luego dice más adelante, ahora pues, he aquí, los hijos de Amón, de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Mire que dice más adelante, por favor. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste por posesión. Luego dice, oh Dios nuestro. Mire, hermano, qué lindo, por favor, oiga esto. Dice Josafat, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Mire, el hermano Josafat está diciendo, Señor, no sabemos qué hacer, pero tú tienes la estrategia, tú tienes la manera. Nosotros ya se nos agotaron las fuerzas, no tenemos fuerza, por eso hemos venido y hemos acudido a ti. Queremos que tú nos ayudes, queremos que tú nos socorras. Y mire que dice la palabra, dicen, ya no tenemos fuerza. Entonces, dice la palabra, nos volvemos a ti. Y todo Judá, dice la palabra, que estaba delante, todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Voy a hacer una pregunta en este momento, iglesia. ¿Estás tú con tus hijos allí? Si están dormidos, ¿por qué no los vas a despertar? Despierta a tus hijos. Despierta. Porque muchas veces, como ha estado por mucho tiempo durmiendo, muchos no se quieren levantar temprano. Pero dice que se presentaron delante del Señor. ¿Quiénes? Se presentaron delante del Señor todo Judá, con sus niños y con sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Aleluya. Dice, vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Qué lindo es cuando como familia nos presentamos delante del Señor y que con un solo sentir venimos delante de Él. Dice que vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión sobre este hombre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y dijo, oíd Judá, esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos, iglesia. Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es tu guerra, no es mi guerra.
es la guerra de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios es el que dará la victoria. Dios es el que ganará la batalla. Por lo tanto, dice así el Señor: mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Sir, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, dice el Señor. Paraos, dice el Señor, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid de mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Aleluya. Y mire que dice más adelante: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante del Señor. ¿Y qué hicieron? Adoraron al Señor. Por eso me recuerda la palabra de Juan 4, 23, 24 y 25, donde dice que tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice la palabra que Josafat, todo Judá y todos los demás se postraron y adoraron al Señor, bendijeron al Señor adorándole. Y se levantaron entonces los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré. ¿Para qué? ¿Para qué se levantaron? Primero adoraron, se postraron, adoraron, y luego dice que los hijos de Coat se levantaron. ¿Para qué? Para alabar. Se levantaron para alabar al Señor, el Dios de Israel. ¿Con qué? Con fuerte y alta voz. Con fuerte y alta voz. Hermano, ¿no se ha fijado usted que algunas veces hay gente que canta, hermano, Él es el poderoso de Israel, con una voz tan, hermano, deprimente, con una voz tan angustiosa? De verdad, dice que el pueblo de Israel, después de adorar, se levantaron con los de Coat, hermano, para alabar al Señor con fuerte y alta voz. No lo hicieron, hermano, ay, se va a dañar el oído de alguien, se va a enojar el vecino, se va a dañar la fulanita, se va a enojar el fulano por ahí. Hermano, cuando tú lo hagas, cuando tú cantes, no lo hagas para que yo te vea o te vea alguien. Tenemos que hacerlo delante del Señor, alabar al Señor, glorificar al Señor, porque Él ha sido bueno. Dice aquí más adelante, quiero que ustedes vean en el versículo 20, y cuando se levantaron, diga conmigo, se levantaron. ¿Será que alguien no se ha levantado todavía? ¿Será que alguien todavía está dormidito, roncando todavía? No, hombre, si ya rato salió el sol, levántese, vamos, es momento de escuchar la palabra y alabar al Señor. ¿Cómo dice? Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y entonces, habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen. ¿Y qué más? Y que alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen. Esto lo dijimos en la vigilia. Esto lo dijimos, lo estuvimos ministrando. Y que dijesen: glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Dice que puso a gente que cantasen, a gente que glorificase al Señor, a gente que alzara su voz y dijeran de esta manera: glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y oiga qué dice, que cuando comenzaron a glorificar al Señor y a entonar cánticos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá,
y se mataron los unos a los otros. Porque el Señor, hermanos míos, dio la victoria. El Señor dio la victoria. Hermanos, lo único que ellos hicieron fue alabar al Señor. Lo único que ellos hicieron fue exaltar al Señor, glorificar al Señor, bendecir al Señor. Y entonces el Señor dio la victoria. ¿Saben, hermanos? Hay un cántico que lo voy a buscar aquí y quiero que lo cantemos. Porque Dios es grande, grande y fuerte. Vamos a cantarlos todos. Este cántico, grande y fuerte es nuestro Dios. Saben que el Señor es el único que dará la victoria, el único que dará, hermano, la alegría y gozo que el pueblo está esperando. Pero antes de que venga, usted hágalo con gozo. Mientras el pueblo alaba, mientras el pueblo glorifica y bendice al Señor, hermanos, las cosas comienzan a suceder. Vamos a ver, póngase de pie. Vamos a alabar a nuestro Dios, porque grande y fuerte es nuestro Dios. Dice que se levantaron para alabar al Señor, se levantaron para glorificar al Señor, se levantaron para dar gloria y honra al Señor. Y entonces el Señor puso a los enemigos uno contra otro, y entre ellos mismos se derribaron, entre ellos mismos, hermanos, se mataron. El Señor los asoló. Luego descendieron al valle y los encontraron a todos muertos, porque el Señor había dado victoria sobre sus enemigos. Aleluya. Póngase de pie, tomen los panderos y vamos a cantar a Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios.